Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy descendemos a uno de los rincones más perturbadores de la historia criminal moderna. Una historia que no solo sacudió a Alemania, sino que obligó al mundo entero a cuestionar los límites de la libertad humana y el valor intangible de la dignidad. Este es el caso de Armin Meiwes, conocido por siempre como el caníbal de Rotemburgo. Pero no se trata únicamente de un acto macabro de violencia. Es sobre todo un laberinto legal, filosófico y ético que todavía resuena como advertencia y como espejo de lo que somos capaces de aceptar o rechazar. Antes de empezar, quiero lanzarte una pregunta sencilla pero inquietante. ¿Qué pesa más en un juicio criminal? ¿El consentimiento de la víctima o la idea de que la vida es inviolable, incluso contra su propia voluntad? Escribe en los comentarios consentimiento si piensas que la autonomía individual debe prevalecer, o dignidad si crees que la vida y la dignidad no pueden negociarse jamás. Y no olvides que, si te atraen las historias reales contadas con respeto y profundidad, suscríbete a El Relator Oscuro y activa la campana de notificaciones. Aquí exploramos cada semana los pasajes más inquietantes de la condición humana. La historia comienza en marzo del año 2001, en Rotemburgo an der Fulda, una pequeña ciudad alemana rodeada de campos y casas de estilo tradicional. Allí, en una vivienda aparentemente normal, un técnico en informática llamado Armin Meiwes recibió a un hombre que había viajado desde Berlín. Ese hombre era Bernd Brandes, ingeniero, exitoso en su carrera, pero cargado con un deseo que resultaba inconcebible para la mayoría. Quería ser asesinado y devorado. Lo que ocurrió aquella noche trascendió las fronteras del crimen convencional. El hecho de que Brandes consintiera su propia muerte convirtió este caso en un terremoto jurídico. En aquel momento, la ley alemana no contemplaba el canibalismo como delito específico, y menos aún estaba preparada para enfrentar la idea de un asesinato con consentimiento grabado en video, firmado en documentos y expresado con absoluta claridad por la víctima. Los medios alemanes y, rápidamente, la prensa internacional bautizaron a Meiwes como el caníbal de Rotemburgo. El caso atrajo la atención morbosa de millones. Pero lo que para muchos era solo un relato sensacionalista, escondía un problema mucho más profundo. Si una persona quiere morir y entrega su cuerpo de manera voluntaria, ¿puede la justicia considerar a quien ejecuta el acto un asesino? Armin Meiwes no era, en apariencia, un monstruo. Había servido más de una década en el ejército alemán. Era recordado como disciplinado y confiable. En su barrio era un vecino amable, alguien que cuidaba a los niños, organizaba barbacoas y hablaba del sueño de formar una familia. Pero en lo más íntimo de su mente crecía una fantasía que lo acompañaba desde la adolescencia: devorar a otro ser humano para no sentirse nunca más abandonado. Su infancia explica parte de ese abismo. Su padre lo había abandonado y su madre, dominante y rígida, lo controlaba todo. Para escapar de la soledad, creó un hermano imaginario llamado Frankie, que nunca lo dejaría. Pero aquel refugio imaginario se fue deformando con los años. Meiwes llegó a concebir que comer a alguien sería la forma definitiva de unión, el acto que sellaría una presencia eterna dentro de él. Cuando su madre murió en 1999, Meiwes quedó completamente solo en una casa grande y silenciosa. La soledad, entonces, se convirtió en vacío insoportable. Y fue allí, frente a la pantalla de su computadora, donde buscó a alguien que pudiera completar su fantasía. En la otra orilla estaba Bernd Brandes, un ingeniero brillante, con dinero, con estabilidad profesional, pero marcado desde niño por un trauma devastador: el suicidio de su madre cuando él tenía apenas 6 años. Ese golpe lo convirtió en un hombre atormentado por la ausencia, con un deseo profundo de desaparecer. Para él, la muerte no era un temor, sino una promesa de liberación. No quería simplemente morir, quería ser devorado, borrado de la existencia de la forma más literal posible. Ambos hombres se encontraron en foros de Internet dedicados a las fantasías más oscuras. Meiwes publicaba bajo seudónimos como El Maestro Carnicero y Frankie. Sus mensajes no dejaban lugar a dudas. Buscaba a alguien que se ofreciera a ser sacrificado y consumido. La mayoría respondía con bromas
o huía al descubrir que hablaba en serio, pero Brandes contestó con convicción. Estaba dispuesto a ser esa víctima. Durante semanas intercambiaron mensajes, planearon cada detalle y se aseguraron de que nada quedara en la ambigüedad. Brandes incluso redactó un testamento en el que excluía a Maywes de cualquier herencia, para demostrar que no había interés económico. También grabó videos declarando su consentimiento. Todo estaba preparado, como si el destino los hubiera reunido para sellar un pacto imposible. Lo que hace este caso tan perturbador es precisamente esa convergencia. No fue la típica historia de depredador y presa, fue el encuentro de dos almas dañadas que desde heridas diferentes construyeron un acuerdo de destrucción. Uno buscaba la fusión eterna, el otro la aniquilación total. En el próximo capítulo descenderemos aún más en los perfiles psicológicos. ¿Qué llevó a Armin Maywes a obsesionarse con el canibalismo como única salida a su soledad? ¿Y cómo un hombre exitoso como Bernd Brandes pudo abrazar el deseo de ser devorado? Pero antes, quiero dejarte otra pregunta. ¿Qué te parece más aterrador? ¿El asesino que actúa a escondidas o aquel que espera pacientemente a que alguien venga a ofrecerse? Escribe muy oculto si crees que el primero es más siniestro, o voluntario si piensas que el segundo lleva el horror a un nivel más profundo. Y recuerda, si esta historia ya te está atrapando, deja tu me gusta y comparte el video. Eso nos ayuda a mantener vivo este canal y a seguir explorando las sombras de la realidad. En el primer capítulo, abrimos la puerta al pacto imposible entre dos hombres marcados por la ausencia y el deseo de destrucción. Ahora nos adentramos en la vida de uno de ellos, Armin Maywes, el hombre que se convirtió en símbolo del horror y que pasaría a la historia como el caníbal de Rotemburgo. Para comprender su acto, debemos entender primero su historia. Armin nació en 1961 en la ciudad de Kassel. Fue hijo único, atrapado desde pequeño en un hogar gobernado por el abandono y el control. Su padre los dejó cuando él apenas comenzaba a descubrir el mundo. Su madre, una mujer de carácter duro, se convirtió en la figura dominante de la casa. Todo lo decidía ella. Cómo debía vestirse, cómo debía comportarse, qué debía hacer. Armin creció bajo la sombra de esa presencia implacable, sin amigos cercanos, sin refugios emocionales, sin ternura. En medio de aquella soledad, inventó un hermano imaginario. Lo llamó Frankie. Frankie era leal, cariñoso, siempre presente. Era lo que su padre nunca había sido y lo que su madre nunca supo dar. Pero aquella fantasía infantil, en lugar de desvanecerse con el tiempo, se transformó en una obsesión. Armin no quería que nadie lo abandonara jamás, y poco a poco, esa idea se fundió con otra más oscura, la de devorar a alguien para mantenerlo consigo para siempre. En la adolescencia, esas fantasías se hicieron más claras. En la intimidad de sus pensamientos, aparecían imágenes de cuerpos consumidos, de uniones que trascendían lo físico. Lo que para cualquier otro sería repulsión, para él era consuelo. Su mente le decía que el canibalismo no era crueldad, sino comunión. No era violencia, sino la única forma de garantizar que el abandono nunca volvería a ocurrir. A pesar de este mundo interior perturbador, Armin supo ocultarlo bien. En 1981 ingresó al ejército alemán. Pasó más de una década en la Bundeswehr, alcanzando el rango de suboficial. Sus compañeros lo describían como serio, confiable, incluso amable. Tras dejar el ejército, se convirtió en técnico en informática. Tenía un empleo estable, un ingreso fijo, una vida que desde afuera parecía normal. Para los vecinos de Rotemburgo, era un hombre educado, correcto, que cuidaba a niños del barrio y que soñaba con formar una familia. Pero aquella fachada escondía un abismo. En su interior, el hambre de compañía se transformaba en hambre literal. Y cuando su madre murió en 1999, ese vacío se volvió insoportable. Ahora estaba completamente solo en una casa grande y silenciosa. Sin la figura controladora de su madre, nada lo detenía. Las fantasías antes reprimidas comenzaron a buscar salida. La llegada de Internet fue la chispa definitiva.
En foros oscuros, escondidos en los rincones más anónimos de la red, Armin encontró un lugar donde podía hablar sin máscaras. Allí usaba seudónimos como Frankie y Der Metzgermeister, el maestro carnicero. Publicaba mensajes directos, buscaba a alguien que aceptara ser asesinado y devorado. La mayoría de las respuestas eran burla o incredulidad. Algunos lo contactaban por curiosidad, otros por morbo, pero todos desaparecían cuando entendían que hablaba en serio. Armin no buscaba un juego, no buscaba simulación, quería un pacto real. Y lo que para muchos era imposible, para él era una misión: encontrar a aquel que aceptara su destino de manera voluntaria. En 2001, la búsqueda llegó a su fin. Encontró a Bernd Brandes, pero ese encuentro aún no pertenece a este capítulo. Lo que importa aquí es la mente de Armin, un hombre atrapado entre la máscara de la normalidad y la obsesión secreta de devorar para no volver a perder. A mitad de nuestra historia, quiero lanzarte una pregunta para que la pienses conmigo. ¿Qué te parece más inquietante? ¿La máscara perfecta de alguien aparentemente normal o la confesión brutal de sus deseos más oscuros? Escribe Bed Máscara si crees que lo más aterrador es quien se oculta a plena vista. O Peacaco o Confesión si lo más perturbador es escuchar a alguien admitir su hambre de sombras. Si esta exploración de la mente de Mae West te está dando un nuevo ángulo para entender este caso, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a El Relator Oscuro. Con tu apoyo, seguimos desenterrando historias que desafían nuestra comprensión del bien y del mal. La historia de Armin no es solo la de un criminal, es la de un niño abandonado que convirtió su soledad en monstruo. Es la de un hombre que buscó amor en el lugar equivocado, en la destrucción. Y es también el reflejo de cómo los vacíos de la infancia pueden crecer hasta devorar todo. En el próximo capítulo, daremos un giro y nos adentraremos en la otra mitad de esta ecuación, Bernd Brandes. Porque para que este pacto imposible ocurriera, hacía falta alguien dispuesto a convertirse en víctima, un hombre que, marcado también por la ausencia y el dolor, caminó voluntariamente hacia la aniquilación. Prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Ya hemos explorado la mente de Armin Meiwes, el hombre que buscaba devorar para nunca más sentirse abandonado. Ahora debemos dirigir nuestra mirada hacia la otra mitad de esta historia, Bernd Brandes, el hombre que eligió voluntariamente convertirse en víctima. Su vida, marcada por heridas invisibles, lo condujo a un destino tan trágico como incomprensible. Bernd Jürgen Brandes nació en 1958 en Berlín. Desde afuera, su biografía parecía la de un ciudadano común, incluso exitoso. Ingeniero de software, trabajaba para Siemens, una de las compañías más prestigiosas del país. Tenía estabilidad económica, una carrera consolidada y era considerado un profesional competente. Sin embargo, detrás de esa fachada había un niño roto que nunca dejó de habitarlo. Cuando tenía apenas 6 o 7 años, su madre se quitó la vida. El suicidio de una madre deja un vacío que no se llena jamás, y en el caso de Brandes, aquella herida se convirtió en el centro de su existencia. Creció en medio de la ausencia, cargando con un sentimiento de abandono tan profundo que moldeó sus deseos adultos. Para él, la muerte nunca fue un enemigo, sino una posibilidad de descanso. Y con el tiempo, ese anhelo se transformó en un impulso aún más extraño. No solo quería morir, sino desaparecer por completo, ser devorado, aniquilado, borrado de la existencia. En su vida privada, Brandes mostraba signos de esa lucha interior. Aunque tenía relaciones, muchas de ellas terminaban en frialdad. No encontraba un vínculo que llenara el abismo dejado por su madre. Tampoco parecía interesado en construir una familia o buscar un futuro a largo plazo. Sus vínculos eran, en gran parte, funcionales, casi como si su existencia estuviera siempre en pausa. Cuando Internet se convirtió en un espacio para que los deseos más inconfesables encontraran eco, Brandes descubrió allí un lugar donde sus fantasías podían expresarse sin filtros. Y fue entonces cuando encontró los mensajes de Armin Meiwes, publicados en foros oscuros bajo nombres como Frankie o el Maestro Carnicero.
Lo que para muchos habría sido motivo de huida inmediata, para él fue una revelación. Allí estaba lo que buscaba, alguien que podía darle la muerte que deseaba y además convertir su desaparición en un ritual. Pero Brandes no fue un participante pasivo. Desde el principio dejó claro que su voluntad era firme. Respondió a los anuncios de Maywes con convicción, repitiendo su consentimiento una y otra vez. Redactó un testamento en el que excluyó a Maywes como beneficiario, asegurándose de que nadie pudiera acusar al caníbal de tener un motivo económico. Grabó videos expresando su voluntad, aceptando paso a paso cada detalle del pacto. Su compromiso era tan absoluto que llegó a negociar aspectos del ritual. Habló con Armin sobre cómo quería que todo se desarrollara, sobre lo que debía hacerse antes y después de su muerte. Se convirtió en coautor de su destino. A mitad de este capítulo, quiero dejarte una pregunta que incomoda por su simpleza. ¿Qué es más perturbador? ¿Un hombre que mata sin permiso o un hombre que pide con insistencia ser asesinado? Escribe, asesino, si crees que el crimen unilateral es más terrible, o víctima voluntaria, si piensas que lo más escalofriante es alguien que busca su propia destrucción. Si esta historia ya está despertando en ti nuevas reflexiones, no olvides apoyar este canal con tu me gusta y suscribirte a El Relator Oscuro. Tu apoyo nos permite seguir explorando los rincones más oscuros de la condición humana. El encuentro entre Maywes y Brandes fue entonces la colisión de dos soledades complementarias. Uno quería devorar para nunca más estar solo. El otro quería ser devorado para no existir jamás. Como piezas de un rompecabezas macabro, encajaron. No hubo persecución, no hubo engaño, hubo un pacto, y ese pacto cambiaría para siempre la historia de ambos, y también de la justicia alemana. El 9 de marzo de 2001, Brandes tomó un tren desde Berlín hasta Rotemburgo. No lo hizo con miedo ni con dudas. Lo hizo con la certeza de que aquella sería su última travesía. Al entrar en la casa de Armin, el destino estaba sellado. El pacto estaba a punto de cumplirse. En el próximo capítulo entraremos en esa noche. La noche en que lo imposible se convirtió en realidad. La noche que comenzó con un acuerdo grabado en video y terminó con una sentencia de por vida. Una noche que, más que cualquier otra, expuso la grieta entre la autonomía y la dignidad. Prepárate. Lo que viene no es solo un relato de crimen, sino el reflejo más crudo de lo que sucede cuando dos fantasías patológicas encuentran el modo de completarse mutuamente. Ya conocemos a Armin Maywes, el hombre que buscaba devorar para no volver a estar solo, y a Bernd Brandes, el hombre que eligió ser devorado para desaparecer. Ahora nos toca entrar en el corazón de esta historia, la noche en que ambos se encontraron y el proceso judicial que convirtió este crimen en un paradigma legal y filosófico. El 9 de marzo de 2001, Bernd Brandes abordó un tren en Berlín. No viajaba por negocios ni por placer, viajaba hacia su propia extinción. El destino era Rotemburgo an der Fulda, una ciudad pequeña, tranquila, el tipo de lugar donde nada extraordinario ocurre. Nadie en aquella estación sospechaba que Brandes iba hacia una muerte que él mismo había pedido. Armin Maywes lo esperaba en su casa, una vivienda típica de estilo alemán, con vigas de madera y un aire apacible. Por fuera, nada indicaba lo que estaba por suceder, pero por dentro, todo estaba preparado. Una cámara de video lista para grabar, bebidas servidas y un pacto que estaba a punto de convertirse en acto. Durante las primeras horas, el ambiente fue casi ritual. Hablaron, bebieron, tomaron pastillas. Brandes reiteró en cámara su consentimiento, como si quisiera asegurarse de que el mundo supiera que aquello no era un engaño. No había persecución ni forcejeo. Había, en cambio, una entrega deliberada. Pero el cuerpo humano tiene límites que la mente no siempre comprende. Los planes no salieron como habían imaginado. Brandes fluctuaba entre la consciencia y la inconsciencia. Intentaron incluso un acto simbólico, comer juntos una parte amputada del cuerpo de Brandes, pero el dolor y la dificultad lo hicieron imposible. El pacto, que parecía claro en teoría, se volvía confuso en la práctica.
Las horas pasaban y la vida de Brandes no se extinguía como él deseaba. Fue entonces cuando Mae West tomó la decisión final. En la madrugada, con un corte preciso, puso fin a la vida de su víctima. No lo hizo en un arrebato, no lo hizo bajo un ataque de ira. Lo hizo como quien cumple un acuerdo. Después vino el silencio. Durante semanas, Mae West convivió con los restos. Guardó partes en el congelador, las cocinó con ajo, especias, vino. Comía no para saciar el hambre, sino para convencerse de que Brandes viviría en él para siempre. Era, en su mente, un acto de amor oscuro, de comunión definitiva. El secreto pudo haber quedado enterrado en aquella casa, pero Mae West no se detuvo. Volvió a los foros, esta vez no como buscador, sino como narrador. Contaba lo que había hecho, buscaba nuevos voluntarios, y fue ese exceso de confianza lo que lo traicionó. Un usuario alarmado denunció sus mensajes a la policía. Cuando los agentes llegaron a la casa de Rotemburgo, lo que encontraron los dejó sin palabras. Grabaciones, documentos firmados, restos congelados. Pruebas tan claras que no dejaron lugar a dudas. Un crimen había sido cometido. Pero entonces surgió la pregunta que dividió a jueces y filósofos. ¿Qué tipo de crimen era este? En 2004 comenzó el primer juicio. La defensa presentó el consentimiento de Brandes como argumento central. Afirmaron que no fue asesinato, sino homicidio a petición, un delito menor que en Alemania implicaba una condena mucho más leve. Y, sorprendentemente, el tribunal aceptó esa interpretación. El veredicto fue homicidio culposo y ultraje a un cadáver. La pena, 8 años y medio de prisión. El escándalo fue inmediato. La prensa lo calificó de insulto a la justicia. La opinión pública exigía una condena más dura. El Ministerio Público apeló y el caso llegó al Tribunal Federal. En 2006 se celebró un nuevo juicio en Frankfurt. Esta vez, la Fiscalía argumentó que Mae West no actuó solo para cumplir el deseo de Brandes, sino para satisfacer sus propias fantasías sexuales. Bajo esa perspectiva, el consentimiento carecía de validez. El tribunal coincidió. Lo condenaron por asesinato con motivación sexual y lo sentenciaron a cadena perpetua. La defensa apeló una vez más, pero en 2008 el Tribunal Constitucional rechazó el recurso. La decisión fue definitiva. El consentimiento no justifica un acto que destruye la esencia de la dignidad humana. Y aquí quiero hacerte una pregunta, que me gustaría ver respondida en los comentarios. ¿Crees que la justicia hizo lo correcto al ignorar el consentimiento de Brandes o debió respetar su decisión hasta el final? Escribe, quiera consentimiento, si piensas que la voluntad de la víctima debía ser respetada, o peor que asesinato, si crees que la dignidad no puede negociarse jamás. Si esta reflexión está resonando contigo, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Relator Oscuro. Con tu apoyo seguimos trayendo historias que no solo asustan, sino que nos obligan a pensar en los límites de la condición humana. Pero incluso después de la sentencia final, el caso no terminó. En realidad, apenas comenzaba una segunda vida, porque el crimen de Rotemburgo no solo se convirtió en un expediente legal, se transformó en un debate filosófico y finalmente en un fenómeno cultural. En el próximo capítulo, exploraremos ese otro legado, cómo la colisión entre autonomía y dignidad encendió discusiones éticas que aún hoy se estudian, y cómo los medios y la cultura popular transformaron el horror en espectáculo. Lo que viene no es menos perturbador que el crimen mismo. Es la pregunta sobre nosotros como sociedad. ¿Qué hacemos con la tragedia cuando la convertimos en entretenimiento? Hemos caminado juntos por la infancia herida de Armin Mae West, por la búsqueda de autodestrucción de Bernd Brandes, por la noche en que ambas fantasías se encontraron y por los juicios que estremecieron a la justicia alemana. Pero esta historia no termina con un veredicto. Lo que vino después fue un eco profundo que aún resuena en el derecho, en la filosofía y en la cultura. El tribunal había sido claro: la dignidad humana es inalienable. Ni siquiera la propia persona puede renunciar a ella. Y esa idea, que parecía abstracta, se convirtió en el núcleo de la sentencia. El consentimiento de Brandes no tenía validez
porque el acto lo reducía a objeto, lo transformaba en carne, lo despojaba de su humanidad. Fue un límite marcado con fuerza. La autonomía tiene fronteras, y esas fronteras son la dignidad. Los filósofos del derecho lo debatieron sin descanso. Algunos defendieron que la autonomía debía ser absoluta. Si un adulto en pleno uso de su razón decide entregar su vida, ¿por qué el Estado debería impedirlo? Otros advirtieron que aceptar tal premisa sería abrir la puerta a la esclavitud, al abuso, a la instrumentalización de las personas bajo la máscara del consentimiento. La mayoría coincidió en que, aunque la libertad es un pilar, no puede superar a la dignidad. Mientras tanto, los medios habían convertido el caso en un espectáculo global. Los titulares repetían la frase «El caníbal de Rotemburgo» hasta desgastarla. Talk shows, revistas y noticieros competían por los detalles más morbosos. La tragedia personal de dos hombres quedó borrada detrás de un apodo que se convirtió en marca, y la cultura no tardó en apropiarse de la historia. En 2004, la banda alemana Rammstein lanzó la canción Mein Teil, Mi parte, inspirada directamente en el crimen. En los escenarios, el vocalista aparecía vestido de carnicero, con fuego y dramatización, mientras la canción ascendía en las listas de éxitos. La sociedad, incapaz de procesar la complejidad del caso, lo transformó en un show de horror. En 2006 apareció la película Rotenburg, también conocida como Grim Love, que narraba la historia de una estudiante obsesionada con un asesino caníbal. Inicialmente prohibida en Alemania, porque Meiwes alegó que violaba sus derechos, fue autorizada tras la apelación. Los jueces argumentaron que la libertad artística tenía más peso que los derechos de un criminal condenado. Una vez más, el caso Rotemburgo marcaba jurisprudencia, incluso fuera del ámbito penal. La cultura pop siguió alimentándose de la tragedia. Documentales, podcasts, canciones de metal extremo, referencias en series. Lo que había sido una historia íntima de dolor se convirtió en un espejo oscuro de nuestra fascinación colectiva por el horror. Y aquí quiero lanzarte una última pregunta. ¿Qué es más peligroso? ¿Los deseos humanos que cruzan los límites de la razón o nuestra tendencia como sociedad a convertir esos deseos en espectáculo? Escribe «deseo» si crees que lo más peligroso es la oscuridad individual, o «espectáculo» si piensas que el verdadero horror está en nuestra necesidad de consumir tragedias. Si este viaje por las sombras te dio una nueva perspectiva, apoya nuestro trabajo. Suscríbete a El Relator Oscuro, comparte este video y explora nuestra lista de reproducción de True Crime. Aquí seguimos explorando historias que no solo asustan, sino que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos, porque las sombras nunca desaparecen, y solo cuando las enfrentamos entendemos quiénes somos realmente.